Excelente semana para las acciones estadounidenses. Durante la semana pasada, los principales índices de bolsa de Estados Unidos recuperaron parte del terreno que han perdido últimamente. Ahora sí es posible que regresen a la baja, ya que todavía se mantiene bastante incertidumbre e indecisión con respecto a lo que pueda hacer Donald Trump con sus políticas comerciales y económicas. De hecho, para este lunes tenemos la posesión de Trump y aunque los mercados en Estados Unidos van a estar cerrados, es posible que haya alta volatilidad en los mercados de divisas, ya que ese mercado sí va a estar abierto. Adicionalmente, el índice del dólar también estuvo retrocediendo hacia abajo durante la semana pasada, pero durante el viernes intenta regresar otra vez al alza. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante la semana pasada, los principales índices de bolsa en Estados Unidos estuvieron retrocediendo al alza, recuperando algo de terreno que han perdido, pero todavía se mantienen muy indecisas. El índice del dólar estuvo retrocediendo hacia abajo, pero hacia finales de la semana pasada intentó otra vez regresar hacia arriba y regresa por encima del 109.00, aunque un poco más arriba del 110.00 también podría actuar como resistencia de nuevo para el índice del dólar. El dólar frente al real brasileño se mantiene algo indeciso frente al peso mexicano, vuelve otra vez a acelerar su impulso alcista debido a que posiblemente Trump cumpla su promesa de aumentarle los aranceles a México y eso afecta al peso mexicano. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos como el índice rompe por encima de la media móvil exponencial de 55 días y se acerca a la zona de los 43.400 puntos. Un poco más arriba, la zona de los 44.000 puntos podría actuar como resistencia para el Dow Jones. De regresar por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, tal vez este mínimo en los 41.688 puntos actúe como soporte para el índice. El S&P 500 también logró romper por encima de la media móvil exponencial de 55 días, pero vemos sobre el gráfico diario que en realidad no ha estado respetando muy bien esa media móvil. En ocasiones la rompe hacia arriba, en otras ocasiones la rompe hacia abajo. Así que no es nada raro que regrese otra vez por debajo de esa media móvil. Y por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, el soporte más relevante sigue estando en este mínimo alrededor del 5.760. Un poco más arriba de continuar subiendo, la próxima resistencia más relevante estaría en los máximos históricos en los 6.101 puntos. El Nasdaq 100 también rompió por encima la media móvil exponencial de 55 días y se acerca a la zona de los 21.600 puntos. Este índice también mantiene una tendencia bajista a corto plazo o un retroceso bajista a corto plazo y podría regresar por debajo de esa media móvil exponencial de 55 días. Este mínimo alrededor del 20.495 podría actuar de nuevo como soporte para el Nasdaq 100. El Russell 2000, aunque también recupera algo de terreno, no logró romper por encima o confirmar una ruptura real por encima de la media móvil exponencial de 55 días. Aunque ha intentado romperla, todavía no ha cerrado por encima de esa media móvil y es posible que rebote de ahí de nuevo hacia abajo. Hacia abajo, la media móvil exponencial de 200 días podría actuar de nuevo como soporte para el Russell 2000 o de confirmar una ruptura real por encima de esta media móvil exponencial de 55 días, tal vez la zona del 2320 actúe como resistencia para el índice. El Bovespa de Brasil también intenta recuperar algo de terreno, pero este índice se mantiene bastante débil. Vemos cómo mantiene una fuerte tendencia bajista a medio plazo. Aunque continúe retrocediendo hacia arriba, es posible que la media móvil exponencial de 55 días, junto con la zona de los 125.000 puntos, actúe como resistencia para el Bovespa de Brasil. Hacia abajo, estos mínimos alrededor de los 118.000 puntos podría actuar de nuevo como soporte, ya que ha rebotado en varias ocasiones de ahí al alza. Como dijimos, el índice del dólar regresa por encima del 109.00 y mantiene esa tendencia alcista a medio plazo, así que es posible que el índice del dólar continúe subiendo. El euro y la libra se mantienen bastante débiles frente al dólar y si el índice del dólar continúa subiendo, eso quiere decir que el euro y la libra podrían continuar cayendo. Frente al peso mexicano, el dólar también se fortalece un poco, pero frente al real brasileño se mantiene algo indeciso. Sobre el gráfico diario del índice del dólar, vemos como el índice del dólar durante la sesión del viernes intentó regresar otra vez al alza. A medio plazo mantiene una fuerte tendencia alcista y podría volver a visitar estos máximos en el 110.00.
Por otro lado, de regresar otra vez con esta corrección a la baja, el 108.00 podría actuar como soporte, ya que este nivel estuvo actuando como resistencia en el pasado y es posible que cambie de función a soporte. Frente al peso mexicano vemos como el dólar aceleró su impulso alcista y llegó a estos máximos en el 20.90. Todavía no ha confirmado una ruptura real por encima de ese nivel, pero vemos que la tendencia alcista se mantiene bastante fuerte y podría llegar al 21.00. De regresar otra vez a la baja o corregir a la baja, la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como soporte, seguido por estos mínimos alrededor del 20.10. Frente al real brasileño, el dólar cayó hasta el 6.00, zona de número entero de donde intenta frenar este retroceso bajista. A medio plazo mantiene una tendencia alcista el dólar frente al real brasileño y podría rebotar de ahí de nuevo hacia arriba. Incluso por debajo de esos mínimos, la media móvil exponencial de 55 días también podría actuar como soporte para el dólar frente al real brasileño, seguido por este otro mínimo alrededor del 5.87. El euro, como dijimos, se mantiene bastante débil y es posible que vuelva otra vez a visitar este mínimo en el 1.0200, donde podría encontrar un soporte. Hacia arriba de retroceder al alza, a la media móvil exponencial de 55 días podría actuar como resistencia junto con esta zona del 1.0400. Y la libra también se mantiene bastante débil, intenta regresar otra vez hacia abajo y podría visitar este mínimo en el 1.2100. De regresar otra vez con ese retroceso alcista, tal vez la zona del 1.2400 actúe como resistencia para la libra, seguido por la media móvil exponencial de 55 días, la cual se encuentra muy cerca del 1.2500. El oro estuvo subiendo durante la semana pasada, pero llega a una zona de resistencia importante donde frena su subida. La plata se mantiene muy indecisa y el petróleo también frena un poco su impulso alcista, pero es posible que continúe subiendo ya que la tendencia alcista a medio plazo y a corto plazo se mantiene bastante fuerte en el crudo. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro vuelve y visita esta zona de resistencia bastante importante alrededor del 2724. No es nada raro que intente rebotar de aquí hacia abajo, pero la media móvil exponencial de 55 días se encuentra muy plana y no la ha respetado muy bien. En ocasiones la rompe hacia arriba, en otras ocasiones la rompe hacia abajo, así que podría volver o regresar por debajo de esa media móvil y hacia abajo tal vez la zona de estos mínimos alrededor del 2600 actúe como soporte para el oro. Por otro lado, de llegar a romper o confirmar una ruptura real por encima de esta resistencia en el 2724, el oro tendría el camino prácticamente libre para volver a visitar los máximos históricos alrededor del 2788. La plata se mantiene muy indecisa y regresa por debajo de la media móvil exponencial de 55 días. Un poco más abajo, la media móvil exponencial de 200 días podría volver a actuar como soporte para la plata. Por encima del 31.00, la próxima resistencia más relevante para la plata estaría en estos máximos alrededor del 32.00 y por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, estos mínimos alrededor del 28.81 podrían actuar de nuevo como soporte para el commodity. El petróleo WTI llegó a un máximo alrededor del 79.36, aunque frena un poco su impulso alcista en ese nivel. Vemos que la tendencia al alza a corto plazo se mantiene bastante fuerte y podría continuar subiendo tal vez hasta la zona del 80.00 o el 82.00. De retroceder hacia abajo por debajo del 76.00, tal vez el 74.00 junto con la media móvil exponencial de 200 días actúen como soporte para el petróleo WTI. El Brent también frena un poco su impulso alcista alrededor del 81.72, pero también mantiene una fuerte tendencia alcista a medio plazo. Hacia abajo el 78.00 podría actuar como soporte para el Brent en caso de un retroceso bajista, seguido por la media móvil exponencial de 200 días. Bueno amigos y amigas, para este lunes es festivo en Estados Unidos, pero como dijimos, este lunes es la posesión de Donald Trump. Durante su discurso de inauguración es posible que Trump ocasione alta volatilidad en los mercados, especialmente en los mercados de divisas o Forex. Aparte de eso, para esta semana también tenemos los PMIs de manufactura y servicios, tanto de Estados Unidos como de Europa, y esas lecturas también podrían ocasionar volatilidad en los mercados. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.